Listo. Bueno, iniciamos nuestra grabación. Ya como ya hemos iniciado todo este proceso, pues sabemos que nos encontramos en la unidad 2 del curso de diseño de plantas de alimentos. Hoy vamos a trabajar pues todo lo que tiene que ver con la unidad 2, que está orientada a lo que corresponde a la ingeniería de proceso. Esta etapa y el objetivo que vamos a tener, pues es orientar todo lo que son actividades, tanto individuales como grupales, para ordenar y estructurar lo que corresponde al trabajo colaborativo 2, del correspondiente a la unidad 2 del curso de Ingeniería de Plantas de Alimentos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar lo que es el dimensionamiento de maquinaria y equipo, la selección y dimensionamiento de servicios industriales, los requerimientos de mano de obra y las clases de distribución de planta. Esto está todo orientado pues a lo que corresponde al paso 3, que está orientado al siguiente resultado de aprendizaje, que es determinar el dimensionamiento de maquinaria, equipos y servicios y mano de obra mediante herramientas de simulación con el fin de ser integrados eficientemente a los diferentes tipos de procesos y de distribución de planta. Bueno, entonces ya iniciando con lo que nos corresponde, tenemos que nos solicitan un trabajo individual, eh, y este es el cuestionario taller, donde vamos a trabajar 3 puntos básicamente. Entonces, los 3 puntos corresponden: uno, hacer un ejemplo del dimensionamiento del área requerida para una máquina que va a ser para el túnel de exhausting, o sea, el exhausting. Vamos a hacer el método Gerchet, por el método Gerchet, el dimensionamiento del área requerida para el túnel de exhausting. Deben buscar la ficha técnica del equipo. Y vamos con la ficha técnica de este equipo, vamos a empezar a calcular las áreas y las vamos a dibujar. eh, Pueden tomar la imagen que viene en la ficha técnica o que pueden bajar por la página, y de ahí vamos a mostrar cómo están estipuladas las áreas en cada una de las etapas del proceso. Entonces, hablamos en cada una de las áreas para esta máquina, disculpe. Entonces, hablamos del método Gerchet, vamos a tomar el túnel de exhausting para productos enlatados. Vamos a hacer, por este método, vamos a hacer orientar el dimensionamiento del área requerida, ya ahorita lo vamos a ver, y lo vamos a dibujar en el área también como lo vamos a ver ahora. Vamos a juntar la ficha técnica del equipo que vamos a trabajar. El punto 2, se trata de realizar una infografía que explique los principios básicos de una distribución de planta según CASP. Ahí son 7 principios. Vamos a hacer una infografía. Vamos a mostrar cada uno de estos 7 principios en qué consiste. Y como punto 3, vamos a realizar un paralelo entre las características de un edificio industrial, teniendo en cuenta los planteamientos de Casals y la resolución 2674. Entonces es sencillamente hacer un cuadro comparativo que va a ser un paralelo, donde vamos a trabajar por un lado lo relacionado con las características de un edificio industrial de acuerdo a la bibliografía de Casals, y al otro lado del cuadro comparativo, como lo referencia la resolución 2674 de 2013, que es la resolución de BPM para la industria colombiana, industrias de alimentos en Colombia. Eso sería nuestro trabajo individual, y dentro del trabajo grupal vamos a hacer básicamente 3 puntos. El primero, pues, digamos que los 3 puntos están en el tercero, pero digamos que la primera parte que vamos a hacer es acordar cuál va a ser la maquinaria de equipos que vamos a tener para cada una de las etapas del proceso,
y luego vamos a repartir esas maquinarias equipos. Entonces, si somos 4 personas y hay 2 equipos, pues a cada uno le va a corresponder 3 maquinarias, 3 equipos. Ojalá, pues digamos que a una persona no le toque la balanza, la mesa, pues porque obviamente esa persona va a tener la dificultad de estructurar, pues con una buena ficha técnica y con una buena posibilidad, eh, los puntos que se van a solicitar, que serían el dimensionamiento, el número de equipos por puesto de trabajo y la distribución de equipos por eslabones. Entonces, vamos a trabajar estos 3 elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a asignar a cada etapa de proceso una maquinaria o equipo que sea pertinente para cada etapa del proceso. Luego la repartimos entre el número de equipos, la totalidad de máquinas que tengamos entre los miembros del equipo. Y finalmente vamos a desarrollar para cada una de estas máquinas, vamos a desarrollar el dimensionamiento, el número de equipos por puestos de trabajo y una distribución por eslabones. Esto es algo que no me cansaré de repetir, la resolución 6808, donde hablamos del trabajo colaborativo y todo lo relacionado con los elementos de plagio. Bueno, para este primer punto vamos a hablar de cómo se asigna la maquinaria de equipo por puesto de trabajo. Mi sugerencia es hacer una tabla como esta que estamos viendo en la diapositiva, donde vamos a probar, primero que todo a revisar si las etapas del proceso que nosotros propusimos en en la unidad uno, si están bien, toca ajustarlas, si de pronto se les hizo alguna apreciación, pues hacer la corrección y vamos a enlistar en una tablita similar una maquinaria para cada una de las etapas del proceso. Recuerden que siempre vamos, no siempre, algunas veces vamos a tener una maquinaria principal y una secundaria. En caso de que necesiten las dos, las pueden adjuntar o solamente una de acuerdo a la necesidad de esa etapa del proceso. Entonces, vamos a ir, ponemos las etapas, ponemos la máquina, en caso de que sea necesario, una maquinaria secundaria o 2 máquinas principales. Esto no tiene ninguna restricción. Bueno, ya cuando nosotros hacemos esta asignación, vamos a hacer la distribución de la maquinaria para cada uno de los estudiantes. Entonces, los miembros del equipo van a decir, bueno, yo voy a trabajar esta y esta. Entonces, van a poner en cada etapa del proceso, van a poner el nombre del estudiante que va a trabajar la maquinaria requerida y la vamos a diligenciar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ensamblan este trabajo, yo no sé si todos hicieron bien el trabajo o solamente lo hizo bien una persona o lo hicieron bien 2 o 3. Esto es muy importante para que yo sepa realmente cuál es el compromiso de cada uno de ustedes en el desarrollo de este tipo de trabajos. Y vamos a ir a la fase 3 del que corresponde al dimensionamiento de áreas. Entonces, hay muchos elementos que nosotros vamos a trabajar como dimensionamiento para el dimensionamiento de áreas. Hay métodos que se han establecido, sin embargo, a mí particularmente, me parece que es muy fácil y muy claro esta forma de dimensionar áreas para una planta de producción que se llama el método Gerchet. Esto es un método desarrollado ya hace muchísimo tiempo, pero tiene una característica particular y es que, como lo ven en la figura, ellos desarrollan 3 tipos de áreas o de superficies que van a generar la posibilidad de tener una máquina con un área, eh, digamos que suficiente para poderla trabajar. Este método puede generar alguna dificultad y es el sobredimensionamiento de áreas. Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque podríamos llegar a tener un sobredimensionamiento de áreas.
¿Para qué, digamos, se hace y digamos como el paso a paso es importante establecer que se hace el dimensionamiento de cada uno de los equipos por separado y partimos de las dimensiones geométricas que nos da la ficha técnica para de ahí realizar todos los cálculos que se vienen a continuación. Pero adicionalmente se deben tener en cuenta, cuando ustedes ya estén haciendo este proceso, lo que corresponde a las extensiones o partes sobresalientes de algún equipo. No todos tienen partes sobresalientes, pero sí, por ejemplo, hay equipos que se usan muchísimo en los procesos cárnicos, donde hay una tolva de volcamiento, un tanque de volcamiento sobre una tolva. Ese brazo mecánico que coge el tanque que tiene la materia prima y la lleva hacia la tolva es un espacio adicional que yo debo contemplar en una planta. Bueno, se deben incluir todas las partes móviles en condiciones extremas y verificar la altura requerida para la máquina. Vamos a iniciar entonces con el cálculo de áreas. El método Gerchet estima trabajar tres superficies. O sea, el método Gerchet es el método que nos permite eh, generar una superficie por máquina contemplando tres tipos de superficies. La superficie estática, que corresponde a la superficie o el área geométrica que ocupa la máquina dentro de ese espacio físico que nosotros vamos a tener en planta. Entonces, si ustedes tienen una banda transportadora, a esa banda transportadora vamos a mirar que la banda tiene, por decir algo, 2 metros de longitud y tiene 60 centímetros de ancho. Estoy inventándome las medidas. Ese es el área estática que nosotros vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Perdóname, ¿cómo se va a calcular la superficie estática? Se calcula teniendo en cuenta o el cálculo que se hace en geometría, la geometría normalita, el cálculo que se hace para hallar el área de una figura geométrica. Entonces, si es un rectángulo, entonces será base por altura, si es un triángulo base por altura sobre 2, si es un cuadrado lado por lado, si es una circunferencia, yo les recomiendo que ustedes trabajen un valor aproximado para cuadrado, porque después se nos va a complejizar la situación. Entonces tomamos como si tuviéramos un lado y cuál va a ser la medida del lado, el diámetro de esa circunferencia. Entonces, me estoy pensando acá en una marmita, estoy pensando acá en un tanque. Entonces, un tanque que sea cilíndrico, pues entonces vamos a tomar la medida del, del diámetro que tenemos en la base de ese cilindro. Entonces, la superficie estática la vamos a hallar ¿de qué manera? Fórmula geométrica que tenemos estipulada para la forma que nosotros tenemos. Digamos que hay máquinas que son muy complejas y nosotros no tenemos una forma geométrica, la llevamos a la más parecida. Hallar el área, pues podríamos hallar el área, pero se nos vuelve muy difícil. Entonces lo llevamos a una forma geométrica que es la fórmula que nosotros vamos a trabajar. Digamos que lo llevamos a una figura geométrica para poder adaptar una forma geométrica. La superficie estática sería nuestra primera superficie. La segunda superficie se llama la superficie gravitacional y está orientada hacia el manejo que se le da a la máquina de tal manera que sea el área correspondiente tanto para el mantenimiento como para la operación por parte de ese manipulador. Entonces, aquí se contempla el área gravitacional para dos elementos. Uno, que es la operación de la mano de obra. Y dos,
que es la operación para mantenimiento. Aquí muchas veces nosotros podemos sobredimensionar y esto es un tema que tenemos que tener plenamente claro para que no nos vayamos ni a lo mínimo ni a lo máximo. Me explico. Cuando yo voy a hallar la superficie gravitacional que se simboliza S sub G, es el área en la que el operario maneja la máquina y es la que realiza el mantenimiento en metros cuadrados. ¿Y cómo la vamos a hallar? Va a ser igual a la superficie estática por N, donde N significa el número de lados por donde yo accedo a esta máquina. En este caso, la superficie estática es un cuadrado y me dice que yo debo contemplar, por decir algo, si esto fuera un cuadrado, pensemos lo que fuera un rectángulo, y que esta superficie estática fuera una mesa, una banda transportadora. ¿Cuál sería N de esa banda transportadora? ¿Alguno que me ayude? Hola. ¿Cuál sería N de esa banda transportadora? El número N. Equivale al número de accesos, pero entonces ahí sería dependiendo del área de cada lado, porque si es un rectángulo, una de las áreas es más grande que la otra. Ok, pero acuérdese que N es el número de lados donde se accede a la máquina. Si es una banda transportadora, ¿cuál sería N en ese caso? Pues sería 2. Sería 2. Es el número de lados. Exacto, perfecto. Muchísimas gracias porque esto es muy importante para que no sobredimensionemos. Hay veces decimos, bueno, si es un cuadrado yo le voy a poner 4, pero es que básicamente yo lo que voy a hacer es multiplicar la superficie estática por el mismo, o sea, multiplicarla tantas veces como sea necesaria. Entonces, si es 4, pues estoy sobredimensionando, aunque habrá equipos que requieren un N de 4, porque, por ejemplo, el mantenimiento es muy difícil, se tienen que llevar equipos, se tienen que llevar herramientas que son muy engorrosas y genera un N mucho más grande, número de lados de Profesora, acceso. discúlpame, en cuanto al área de mantenimiento, ¿a qué se refiere? El área de mantenimiento se refiere al espacio que se va a ocupar en el momento de hacer un mantenimiento dentro de la línea de producción. ¿Sí? El espacio que se va a ocupar para esa máquina. O sea, sin necesidad de tener que detener el proceso. Sí, se tienen que detener los procesos. Por ejemplo, usted tiene un problema en una marmita porque tiene una fuga del vapor y los rendimientos y los tiempos se están alargando y los rendimientos son pésimos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Debe llevar su equipo de mantenimiento para hacer una soldadura, para hacer un pulimiento, para calcular presiones, qué sé yo, y requiere un espacio al lado de la máquina para poderlo hacer. La pregunta sería, ¿será que en el espacio en que el operario maneja esta máquina no podría hacer el mantenimiento? En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces acá es necesario analizar máquina por máquina, de tal manera que yo diga, yo no necesito mucho espacio para hacer, por ejemplo, la operación en una máquina, en una banda. Necesito dos lados porque estaría perdiendo el 50%. ¿Y cuánto me lleva de ancho para el otro lado? Un operario que vaya caminando, que se pueda desplazar a lo largo de la banda. ¿M? Pero si yo, por ejemplo, tengo un proceso automatizado donde solamente accedo por la parte frontal del tablero, pues mi N va a ser 1. No requiere un espacio adicional porque sencillamente se accede por la parte frontal a un tablero y mi equipo es automatizado. Entonces, esto depende
es del tipo de equipo, del mantenimiento que se requiera para ese equipo. Muchos de los mantenimientos se hacen desde un computador y se establecen los elementos que se deben ajustar dentro del proceso única exclusivamente por un escaneo de de la línea y obviamente pueden salir así. Hay otros en los que son más manuales, donde yo tengo que ir, medir las presiones, temperaturas, cosas y tomar y hacer análisis de la operación de este equipo. Entonces, este sería la superficie gravitacional, que es el área que se contempla para manipulación por parte del operario y para mantenimiento que se debe hacer a esa máquina. ¿Está claro hasta ahí? Profesora, cuando hay esas extensiones, esos brazos, entonces uno calcularía el área total del brazo. Sí. Uno calcula el área de movimiento del brazo. El área de movimiento del brazo. En ese caso, el brazo existe, entonces hace parte de la superficie estática, ¿cierto? No es un brazo que llegue a ser parte de un momento a otro de la máquina, sino normalmente esos brazos mecánicos existen. Entonces, ese brazo yo lo contemplo con su medida inicial y le hago el cálculo del movimiento del brazo mediante eh, digamos, de la operación de ese brazo mediante la superficie gravitacional. Pero espérenme que me hace falta una que es importante, porque esta que nos hace falta es la superficie de evolución y está relacionada con lo que usted me está preguntando. La superficie de evolución es un espacio adicional que digamos que se calcula para la circulación de movimiento de materiales y servicios requeridos para el funcionamiento de ese equipo. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de que eso que usted está diciendo de circulación de materia prima estaría en el movimiento del brazo cuando está llegando, digamos, manejando alguna alimentación de una máquina, ¿cierto? Entonces, estoy metiendo materia prima, entonces esto se llamaría superficie de evolución. Para la superficie de evolución no solamente trabajamos la materia prima, sino adicionalmente los servicios. Es decir, yo, por ejemplo, necesito, estoy trabajando pistones y en esos pistones estoy trabajando, los trabajo con aire, entonces son neumáticos, entonces debo establecer el equipo que me genera esa posibilidad de manejar esos pistones con aire. ¿M? Ese tipo de superficie se llama superficie de evolución, donde voy a no solamente calcular el movimiento de la materia prima, sino también los servicios que requiere esa materia prima. Aquí, ¿cómo se hace? La fórmula que nos habla, la superficie de evolución es igual a la sumatoria de las dos superficies, así tienen que poner la fórmula, entre paréntesis. Entonces, a la sumatoria de estas dos superficies la multiplicamos por un valor que se va a llamar K. K es una constante que varía, en la industria varía desde el 0,1 hasta al 0,5. Digamos que yo lo puedo manejar dependiendo de la industria. ¿En qué varía? En la automatización, en el tipo de industria. Hay industrias que no requieren, por ejemplo, pienso en una línea de Tetra Pak que maneja líquidos, que todo va por tubería, donde yo no tengo manipulación de materia prima externa, es única y exclusivamente en el momento en que yo estoy haciendo la mezcla y la preparación. De ahí en adelante no hay nada que me esté generando ningún tipo de movimiento, digamos, de espacio, son máquinas, no se requiere un espacio adicional para el movimiento ni de materiales ni de servicios. Entonces, esa K sería muy pequeña y tendiente a 0,05. Ustedes van a encontrar esa K, se encuentra que sería la constante de proporcionalidad para hallar la superficie de evolución, van a encontrar tablas
y las tablas están dadas por industrias. La sugerencia para una industria de alimentos, digamos, normal, que no sea netamente automatizada, está en 0.5, en 0.1, perdón. Entonces, estos serían las tres tipos de áreas que yo tendría que trabajar. ¿Cuál es mi propuesta? Trabajar un cuadrito como el que tengo yo acá, donde yo estoy manejando aquí para el dimensionamiento de maquinaria la etapa del proceso, el nombre de la máquina o del equipo, las dimensiones que me la da la ficha técnica y hallo mi primera superficie que sería la superficie estática, donde es básicamente las dimensiones que tenemos en la ficha técnica. Luego me voy a hallar la superficie gravitacional. Para esto necesito el valor de n que vamos a estipular para esa máquina, el número de lados de acceso. Por lo tanto, la superficie gravitacional va a ser la superficie estática por n me va a dar la superficie gravitacional. Y finalmente voy a hallar la superficie de evolución. La superficie de evolución sería la sumatoria de las dos superficies, estática y gravitacional, por K, donde K es igual a 0.1. Si consideran que esos Profe, dos números, o ¿sí? sea que eso vendría a ser como un incremento en el espacio, o sea, un 10% más para sumarle a las áreas requeridas. Sí. Y es un espacio contemplado para sumar el tercer elemento, que sería el movimiento de materia prima y de servicios. ¿Mm? Y sí es eso. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? En la superficie total es la sumatoria de las tres superficies que hemos hallado. Finalmente, analizamos si yo necesito una, dos, tres máquinas para cada puesto de trabajo. Sumo por el número, multiplico por el número de unidades. Si es una, acá pongo una. Y el total sería la multiplicación de la superficie total por máquina, que sería la sumatoria de las tres por el número de unidades o de cantidad de máquinas que requiere cada puesto de trabajo, y esto me daría el total. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? No, señora, hasta ahora no. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me cuenta. Bueno, entonces hasta aquí se llama dimensionamiento de maquinaria y equipo por el método Gercher. Ahora vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto me dice, la guía me dice determinar los equipos necesarios que se requieren por puesto de trabajo. Aquí yo tengo una nomenclatura que he estipulado y es donde voy a hacer una serie de ¿cómo se halla el número de equipos necesarios por puesto de trabajo? Es el número E. El número E es el total de equipos necesarios para un puesto de trabajo, o sea, por cada etapa del proceso. Este número, este total de equipos me va a establecer cómo se halla. Se halla con el número de horas por puesto de trabajo que se van a procesar todos los productos, número de horas en el puesto de trabajo, o sea, esto sería el tiempo en el que yo voy a procesar los productos para mi jornada laboral sobre H minúscula, que es el número de horas empleadas o el tiempo empleado para procesar una unidad de producto. Entonces acá, por decir algo, ¿dónde vamos a hallar eso? Ustedes van a coger la ficha técnica de la máquina. La máquina me va a decir, vea, en esta máquina puedo trabajar, por decir algo, 200 unidades por hora. Ustedes van a decir, bueno, mi empresa va a trabajar en este punto, va a trabajar, por decir algo, 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí voy a sacar 600 unidades en el día.
Esta es el número de horas, van a ser 3 horas que va a trabajar esta máquina en un día por una jornada laboral. ¿Y cuál va a ser la capacidad o el número de horas empleadas por puesto de trabajo? Pues vamos a dividir cuánto gasta en producir una unidad de acuerdo a la ficha técnica. N mayúscula va a ser el número de productos que yo voy a procesar por puesto de trabajo. Entonces diría 600 unidades voy a trabajar por puesto de trabajo. Entonces, ¿eso de dónde sale? De la ficha técnica. E es el total de equipos que requiero por cada etapa de proceso en mi puesto de trabajo. H es el número de horas que yo voy a trabajar esa máquina en una jornada laboral, H mayúscula. Y H minúscula es el tiempo que requiere para procesar una unidad. Bueno, entonces nos llevamos, y me traje la nomenclatura para acá, para que miremos esta tablita. ¿Cómo se halla? Esto se halla así. Para poder llegar acá, debo tener el número de horas efectivas. Este H minúscula es el número de horas efectivas. Entonces, voy a empezar a hacer, digamos, cada una de tomar cada uno de los datos. Voy a mirar cuánto tiempo dura en trabajar una máquina para producir una unidad, el número de unidades, y esto me va a dar H mayúscula, que va a ser H minúscula por N. N es el número de unidades, es muy fácil. Entonces va a ser, ¿cuánto tarda en producir una unidad por el número de unidades? Pues obviamente me va a dar H mayúscula. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cómo se halla las horas efectivas. Porque cuando yo hablo de H minúscula es lo que me da la ficha técnica, pero ustedes saben que ninguna máquina produce lo que debe producir en una hora. Siempre están por debajo de eso que vamos a llamar la eficiencia de esa máquina. Entonces, vamos a mirar cuáles son el número de horas efectivas y para eso necesito algunos datos. Número de horas operativas por puesto y vamos a mirar el coeficiente de absentismo y el coeficiente de productividad media del puesto. Ya nos devolvemos a esta diapositiva. El índice de absentismo laboral es digamos, se calcula por el número de horas, digamos que la relación que hay entre el número de horas en que el equipo no está trabajando por alguna razón sobre el número de horas que corresponde la jornada laboral para ese equipo por 100. Este sería el índice de absencismo laboral. Y el coeficiente, bueno, y se puede sacar no solamente como índice, sino como coeficiente también. Entonces, si lo queremos como coeficiente, sería el número de horas de absentismo sobre el número de horas trabajadas. La productividad es el número de unidades producidas sobre el número de horas trabajadas. Eso lo manejamos en la parte productiva. A mí, ¿qué me interesa de todo esto? Digamos que la realidad es lo que queremos saber. La productividad es la cantidad de producto que yo tengo capacidad de producir en una máquina. Y el índice de absentismo es el tiempo en que yo, es el tiempo en que yo no tengo ocupada mi máquina. Es decir, el tiempo en que yo paro mi máquina. Hay paradas que se tienen que hacer obligatorias por diferentes razones del tiempo que yo tengo estimado. Entonces, tuvimos fallas, esto se saca por datos históricos. Hay algo bien importante. El índice de absentismo tiene que estar orientado a cero. O sea, entre menor sea, pues mayor cantidad de unidades yo produzco. Y la productividad media debe estar orientada a 100. Quiere decir, al 100%, quiere decir que entre mayor cantidad de unidades yo produzca y estén orientadas hacia la capacidad de mi equipo, alcanzo a tener esa producción
tal cual como yo la requiero. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es reemplazar y manejar estas horas efectivas para poder hallar E. Entonces vamos a trabajar. Eh, Número de horas operadas por puesto de trabajo, coeficiente de absentismo y coeficiente de productividad. Cuando tenga esta H minúscula, o sea, el número de horas efectivas por puesto de trabajo, puedo hallar E, que sería el número o el tiempo que tardo haciendo la totalidad de productos sobre el número de horas efectivas. Este me va a dar el número de máquinas que requiero por puesto de trabajo. Quiero que me indiquen si tomamos la idea o si debo repetir algo. Por favor. Sí, o sea que se saca en porcentaje la efectividad de la máquina, en qué Sí. porcentaje con respecto a la producción total se puede sacar. Y Ujú, ese es el valor que se divide de las horas, de las horas del puesto de trabajo. ujú. Sí, señor. Básicamente es qué tan productivo es mi puesto y cuánto yo debo producir en un día, de tal manera que acá me van a establecer un número de equipos. Hay veces que cuando hacen ustedes estos cálculos, terminan teniendo 10 equipos por puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo 10 equipos por puesto de trabajo, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué se les ocurre? Que es varias personas que atienden esa máquina. De pronto me oriento un poco más a que la capacidad de la máquina no es la adecuada y me tocaría cambiar una máquina. Porque si yo hago mis cálculos con una cantidad que me están exigiendo, a mí me están diciendo usted tiene que hacer 1000 unidades por día. Y en el puesto de trabajo me sale que yo debo tener 10 equipos, quiere decir que la capacidad de la máquina no es la adecuada. Y debo buscar una máquina que me produzca más unidades en menor tiempo. ¿M? Eso sería la situación. Si me da 0,05, ese sería el caso contrario, que estoy sobredimensionando una máquina para un puesto de trabajo. Por lo tanto, debo buscar un equipo que sea el que me genere menor capacidad, que tenga menor capacidad por tiempo de trabajo. Entonces, no solamente, imagínense que yo tenga que prender un equipo bien robusto para que trabaje media hora por día, sería una locura. Entonces, yo lo que tengo que hacer es revisar la capacidad del equipo o mirar cuando estoy haciendo la compra de los equipos que las capacidades sean coherentes las unas con las otras y no sencillamente buscar cualquier equipo. Yo lo digo porque cuando ustedes hacen, digamos que orientan la consecución de maquinarias por etapa de proceso, muchas veces lo que ustedes hacen es que buscan en las páginas sin pensar en la capacidad. Cuando ustedes se van a hacer estos cálculos, se dan cuenta que eso es una locura, porque yo ya les estoy diciendo que ustedes deben producir 1000 unidades al día. O sea, yo les estoy dando el N mayúsculo. O sea, N mayúscula ya lo tienen. Y el tiempo, ustedes van a poner el tiempo de trabajo, ustedes van a decir, mi planta va a trabajar, digamos, va a tener un trabajo neto de 8 horas. Entonces ahí ustedes ya empiezan a trabajar cuál es la capacidad de los equipos que ustedes requieren. Si mi línea es continua o mi línea no va a ser continua, aquí en este tema de enlatado tiene un temita que se llama, que va a ser delicado, que va a ser la parte del exhausting, porque ustedes tienen que meter a un esterilizador las latas y para eso tienen que tener un proceso donde se van a demorar un tiempo
necesario, luego lo tenemos que enfriar y ya ahí sí continúa el proceso. De todas formas, aquí llegan muchas latas, pero yo no puedo meter un esterilizador con la mitad de la capacidad, por ejemplo, o con un cuarto de la capacidad, porque va a perder mucho dinero para ese esterilizador. Entonces, esto es supremamente importante. Si yo sobredimensiono un equipo para un puesto de trabajo, es tan delicado como si lo minimizo. Entonces, tengo que tener muchas máquinas para producir o mi máquina está sobredimensionada y no requiero producir todo esto. Bueno, básicamente se trabajan dos términos que sería el índice de absentismo o el coeficiente de absentismo laboral y la productividad media como tal o el coeficiente de productividad media. Finalmente me están diciendo, bueno, vamos a hacer una distribución de equipos por eslabones. Esto es una posibilidad de distribución de puestos de trabajo en una planta productiva. Aquí lo único que se hace es establecer desde cada una de las etapas del proceso las relaciones con las otras etapas del proceso y determinar las relaciones, las etapas del proceso que tengan mayor número de relaciones con las demás. En este caso, este sería el punto que se pondría en el punto central. En este caso, yo pondría, me quiere decir que el punto 4 es el punto que se relaciona con las demás etapas del proceso de una manera central. Los puntos subsiguientes tienen una relación más profunda con el punto 4 y los puntos que se encuentran más alejados tienen una relación menos profunda con el punto 4. ¿Por qué se hace esto? Para optimizar espacio. Entonces, el método de eslabón se conoce como esa relación entre las etapas de un proceso, teniendo en cuenta ese movimiento que va a tener la materia prima durante esa etapa. Se debe encontrar, y el meollo del asunto está en encontrar las relaciones que yo deba generar em, con un nexo tal donde la etapa central va a ser la etapa que va a tener mayor número de relaciones y o de eslabones y en el siguiente punto vamos a tener las que tengan un nivel subsiguiente al punto central y las últimas las que se puedan pasar al siguiente punto. Es decir, acá lo que nosotros vamos a hacer es movernos y si ustedes van viendo, digamos, recibo, análisis de materia prima, por decir algo, almacenamiento, pesado de materiales. Entonces, podría ser que el pesado de materiales o el punto 4 sea un punto central donde hago procesos térmicos que van a generar algún tipo de relación con las demás etapas del proceso. Quiere decir que el punto 1 y el punto 4 son distantes, así como el punto 10 y el punto 4 y el punto 7 y el punto 4. Quiere decir que los puntos 2, 3, 5, 6, 9 y 8 son más cercanos en movimiento de la materia prima al punto 4 y que yo ya no me relaciono de una manera significativa con los puntos, digamos el punto 4 con los puntos más lejanos. No se relaciona el punto 1 con el 4 ni bueno, acá probablemente vamos a tener un movimiento, pero ya lo saco de esa línea central y lo llevo a las partes externas. Esto sencillamente es que nosotros lo pensemos, analicemos. Por decir algo, pienso en cosas como, por ejemplo, la preparación de bebidas. Yo hago unas bebidas y bebidas gaseosas, por decir algo. Entonces tengo un área y se me ocurre mi punto, no es que todos los puntos sean el punto 4, ¿no? Yo saco
todas mis etapas del proceso, les voy a poner un número y las voy a llevar a ese relacionamiento en este tipo de gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo le pongo, por decir algo, mi punto central va a ser la preparación de jarabe simple y jarabe terminado. ¿Por qué? Porque este es el punto donde yo voy a hacer el pesado de materias primas, hago la preparación de todos los jarabes que serían agua con azúcar y luego llevo a una preparación de agua con azúcar y los sabores que corresponden a cada una de las bebidas para que luego se me vayan al proceso de envasado y podría tener ahí una serie de relaciones. Este punto, y si ustedes van a una planta de embotellado, los que las conozcan o trabajen allí, sabrán que la sala de jarabes es una sala que es un punto central y que tiene un área de pesado que está introducida ahí mismo porque pasan y relacionada con la bodega. Entonces, eso sería una distribución por eslabones. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a pensar en equipo, cómo vamos a ubicar estas etapas del proceso de tal forma que me quede por el método de eslabones para hacer el menor recorrido de la materia prima y ubicar o gastar el menor espacio posible. Bueno, digamos que el método de eslabones me podría llegar a mostrar algo así, que sería una serie de puestos de trabajo donde yo me estoy relacionando características en diferentes puntos, tratando de llevarlos a un escenario de optimización de tiempo, optimización de espacio y facilidad en el movimiento de la materia prima. Entonces, por ejemplo, puedo tener acá el área de materias primas, en frío, en crudas, qué sé yo, adecuación. Aquí voy a tener un área donde voy a hacer todos los tratamientos térmicos y aquí voy a tener un área donde voy a hacer la parte de empaque, bueno, todo lo que sea distribución y demás ya para mi producto terminado. Este sería el método de distribución de planta por eslabones. Les recuerdo que tenemos una bibliografía disponible, por favor no la omitan, es muy importante que accedan a ella y que podamos hacer el proceso de lectura de todas las referencias que están dadas en el entorno de aprendizaje. Asimismo, les recuerdo, he recibido algunos comentarios donde me dicen, profe, pero ¿por qué mis compañeros sacaron más que yo? Sacaron más que usted porque probablemente usted no hizo su punto individual. La respuesta ha sido esa. Usted no hizo el punto individual que tenía que hacer. En este caso sería nuestro cuestionario taller que vale 30 puntos y por ende pues va a tener una nota, si haya trabajado, haya hecho el trabajo colaborativo total, vamos a tener una nota inferior. Y no olviden que nos podemos reunir cuantas veces ustedes requieran para sacar adelante su trabajo en los grupos de trabajo colaborativo que tenemos, pues lo manejamos vía Skype porque todos están en un lugar diferente. Sin embargo, pues este medio nos funciona supremamente bien. No se olviden que estoy disponible para todo lo que ustedes requieran en este Profesora, trabajo. Señor. disculpe, en el método de eslabón